Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con las Urnas 2021. Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y les doy, como siempre, como cada lunes, la más cordial de las bienvenidas. Y por supuesto, también agradecer a nuestros contertulios que, pues, en una ocasión más vamos a conversar acerca, pues, de los temas que están ahorita en la agenda pública. Ya empezamos campañas, ahora sí, en 5 estados. Tuvimos el día de hoy las marchas en prácticamente todo el país. Hubo manifestaciones aquí en la Ciudad de México, por supuesto, una muy importante que está casi terminando, en fin, pero bueno, muy buenas noches. Ivonne, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Jorge, qué gusto saludarte, darle la bienvenida a Patricia que hoy nos acompaña y por supuesto a José Rondán, a Pepe, hemos estado ya en varios lunes. Así es, ¿qué tal, Patricia? Muy buenas noches, bienvenida, Patricia de Estéfano. Ella es politóloga del ITAM. Platícanos, ¿cómo te sientes? Hola, hola, mucho gusto en conocerlos a todos y es un gran honor estar aquí con ustedes hoy por primera vez y pues nada, muy emocionada porque como dices, hoy fue un día especial para las mujeres y ojalá ahorita podamos platicar más de eso. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Patricia de Estéfano. Bienvenida. Y por supuesto, José Roldán, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, Ivonne y Patricia. Qué gusto conocerte, Patricia, y compartir esta mesa en este día tan relevante. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Y bueno, pues arranquemos con el primer tema, por supuesto, el más importante del día, pues tiene que ver con hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hubo manifestaciones, pues prácticamente en todo el mundo. Por supuesto, México no es la excepción. Y esta tarde, hace unos minutos, prácticamente está casi terminando la marcha aquí en la Ciudad de México. Empezaron por ahí casi de la 1 de la tarde, en contingentes que por oleadas fueron llegando. Creo que fue bastante nutrido, a pesar, digamos, del tema de la pandemia que pues inhibe, ¿no? De alguna manera, pero yo pude acercarme por ahí en algún momento para ver cómo estaba, y la verdad es que había bastante participación, muchas mujeres, la verdad, la gran mayoría jóvenes, ¿no? Jóvenes en estas manifestaciones. Y bueno, pues abramos el tema y me gustaría preguntarte, Ivonne Ortega, pues tu primera impresión sobre esto que estamos viendo en los últimos días. Estuvo muy fuerte el reclamo hacia el presidente de la República por el tema de Félix Salgado, que ya lo hemos conversado en varios programas aquí, y luego pues la colocación el jueves para viernes en la noche de esta valla enorme que se puso enfrente del Palacio Nacional, y hoy pues ya con las protestas. ¿Cómo es tu valoración? Pues creo que empezamos igual un poco atrás. Primero, creo que la manifestación es válida, es legítima. Ahí pudimos ver en diferentes medios de comunicación gente, bueno, hoy comentaba una chica, yo fui violada, comentaba, es legítima. Y haber empezado en este desgaste, digamos, innecesario del movimiento feminista a partir de que empieza el tema de Salgado Macedonio, que lo hemos platicado aquí ya, llevamos creo que 2 lunes seguidos platicando del tema. Luego vienen las descalificaciones por parte del presidente. Primero, la defensa de su candidato, aunque dirán, bueno, pues su candidato es del partido, bueno, sí es del partido, pero sale una defensa. Luego esta simulación o no sé qué sea respecto a si repusieron el procedimiento, lo platicamos el lunes pasado, y ahora resulta que pues va a haber un nuevo procedimiento, pero ya se han ido bajando de uno en uno. Juan Milcar pues fue el primero que se bajó, o sea, al final de cuentas, y el propio Salgado Macedonio, pues hay toro, ¿no? Vuelo de otra vez con el toro, están haciendo campaña con los toros en Guerrero. Y esta parte me parece que muy desafortunada de Yachol respecto a las familias que han perdido a una mujer, una niña, me parece que, o sea, ese es el antecedente. Con eso llegamos hasta hace 2 días, que
aparecen vallas que nunca se habían visto en la historia, por lo menos que yo recuerde ver o leer o estudiar como parte de la historia, no recuerdo. Siempre ponían las vallas estas, las metálicas blancas de rayas, pero no este bloqueo que hacen de protección, digamos, a Palacio Nacional. Y ahorita se va desdoblando en lo que hemos estado viendo en coberturas, en que si son armas, no son armas, que si son inhibidores de señal, que si son drones, lo que fuera. No le encuentro el sentido de hacerlo, porque al final están en su derecho de manifestarse. Si quieren cuidar el Palacio Nacional, lo mismo decían las mujeres, ya quisiéramos que así como cuidan el Palacio Nacional, cuidaran a las mujeres. Cualquier edificio, por muy emblemático que sea, por muy significativo para nosotros, vale mucho menos, pero mucho, mucho menos que una vida. Y ahí pudimos ver en el muro muchos nombres, lamentablemente. No fue suficiente ese muro para poner los nombres de las mujeres desaparecidas o asesinadas o violadas, que ahí están esos nombres, y que yo inclusive cuando puse el muro diría, pues, puede ser como un antimuro, un muro puesto por la sociedad, que se quede y que no se pueda borrar esos nombres como ya se están tratando de borrar de la mente de las personas, ¿no? Me parece muy grave todo lo que está pasando. Sí, parece que la respuesta no fue la más, o por lo menos como se ha vendido, digamos, este gobierno, ¿no? Que está cerca, digamos, de las minorías o cerca de las causas más justas, más nobles. Pareciera que no. Y creo que por lo menos la respuesta que vimos de las manifestaciones de las mujeres, creo que fue bastante ordenada. Vimos, creo que algunos hechos que sí son muy, muy lamentables, ¿no? Detuvieron a 3 o 4 fotógrafas de la agencia 5, así es, 5, de la agencia EFE, del diario 24 Horas, del periódico El Heraldo de México, de varios medios, y las detuvieron, y se ve el video cómo las están sometiendo y las están prácticamente pues esposando, ¿no? Ahí adentro del metro, cuando se veía su equipo, que a todas luces que eran fotógrafas, y realmente creo que no estaban haciendo nada que ameritara que las detuvieran de esa forma, ¿no? Y luego este incidente que mencionas de hombres arriba del techo en Palacio Nacional, uno de ellos con un objeto que a la distancia se le ve una mira telescópica. Lo que está informando la Presidencia de la República hace unos minutos es que no eran armas, que era justamente un inhibidor, pero lo que fuera. Exacto. Inhibidor pero, de señal, así es, drones, la no actitud. tiene justificación. Así es la actitud, y lo que está, digamos, reflejando, pues es lo que mencionas, ¿no? Patricia de Stefano, ¿tú cómo ves esto? Y justamente esto que está señalando Ivonne Ortega, lo inquietante y lo preocupante que veamos estas señales tan ominosas por parte del gobierno. Sí, bueno, primero, como mencionaban hace rato, creo que es importante señalar que hoy hay miles de mujeres movilizadas en todo el mundo. O sea, no es un fenómeno que se dé solamente en México, es un movimiento mundial que pues, nos habla de que algo está pasando mal con la mitad de la población en el mundo que vive oprimida, que no se siente segura de salir a la calle. O sea, esto no pasa solamente en Latinoamérica, es un fenómeno pues que llama la atención, ¿no? O sea, de menos es que algo está muy mal con la sociedad en general y en todas las culturas, además. O sea, trasciende al gobierno de México, trasciende la cultura y la sociedad latinoamericana, o sea, llega a todos los rincones de todos los continentes. Pues en ese contexto, y ya enfocándonos más a lo que pasó aquí con las compañeras, a mí algo que me sorprende mucho de que a pesar de toda esta rabia, y esta rabia justificada y totalmente legítima, las compañeras todavía hayan encontrado el lugar para convertir de esa valla un memorial, ¿no? Entonces te hablo un poquito del símbolo, de cómo el monumento, los edificios representan toda esta legitimación del poder,
y hasta parece lógico que el gobierno, en su intento de protegerse a sí mismo y de seguirse legitimando, trate a toda costa de proteger estos símbolos, ¿no? Entonces, pues, ante pruebas sistemáticas de que este orden social en el que vivimos no te está protegiendo y tu vida está en constante riesgo, pues es natural que se cuestione la legitimidad de quien está encargado de protegerla, o sea, de proteger tu vida. Creo que simbólicamente lo que hicieron las compañeras da un mensaje muy fuerte. Creo que el presidente maneja el tema simbólico de una manera formidable. Yo lo admiro porque maneja el simbolismo de una forma que yo creo que nadie antes lo había hecho, y justo también por eso todo este fenómeno político que él representa. Entonces se me hace raro que él, manejando también todo lo simbólico, no dé una muestra de empatía, ¿no? A lo mejor lo que puede hacer en la realidad objetiva sea algo corto, como cualquier gobierno, porque este problema trasciende a los gobiernos. Pero aunque pueda ser algo muy pequeño en la realidad objetiva, mandando un mensaje simbólico, creo que cambiaría el ánimo de las mujeres, cambiaría el mensaje que da a los hombres también, y se podría poner un poco más, pues, a visibilizar el problema de género que si checas los datos, pues es natural que las mujeres estemos hartas, que estemos fastidiadas y que estemos enojadas. O sea, con 10 mujeres muertas en promedio al día, pues hay algo ahí pues que no está bien, ¿no? Quizá la forma simbólica de los monumentos, de cuidarlos, es también un mensaje erróneo a la sociedad. Y pues nada, creo que ayer ya se manifestaron las compañeras en Oaxaca, en Nuevo León, en Puebla, en Querétaro, en Yucatán, o sea, y hoy en todo el mundo. Creo que podría empezar el gobierno también por no criminalizar la protesta. O sea, hay muchas cosas que podría ir mandando mensajes, ¿no? Señales de que es empático con el movimiento, y hasta ahora, como comenta Ivonne, pues no lo hemos visto. Así es, no lo hemos visto. Sí. El comentario de Patricia, simbólico también fue la foto del presidente con Félix Salgado Macedonio. También es un símbolo. Así es. Y Félix Salgado hoy en la mañana tuiteando, felicitando a las mujeres por su día, diciendo una cosa bastante... yo vi a varios tweets de varias mujeres que son defensoras de los derechos, y que son muy críticas, diciendo que eso era un franco cinismo, ¿no?, por parte de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Pero bueno, José Roldán, ¿dónde está el punto que a ti te preocupe más de esta actitud del presidente de la República, del Estado? Yo diría que del Estado en general. Ya lo hemos comentado hace 3 programas, que cuando vimos el informe de la Auditoría Superior de la Federación, este reporte que hicieron desde 2009 hasta 2019, y que al final abarca 3 sexenios o 3 gobiernos, el de Calderón, el de Peña Nieto y el del López Obrador. Y en los 3, lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, que ahorita está de capa caída por tantos errores que están cometiendo, pero ese reporte se me hace muy grave, porque señala, José, que no hay políticas de Estado. Y si no hay señales, como dice Patricia, si vemos estos elementos inquietantes, como señala Ivonne, ¿tú cómo ves el panorama y a la luz, pues, de las manifestaciones de hoy? Complejo, y rescataría, o más bien resaltaría algo que refiere Patricia. A ver, hoy es un día muy significativo, pero tiene que ver con una cuestión central, me parece, en la humanidad, es decir, de qué manera hombres y mujeres establecemos nuestra convivencia, y establecemos también la forma en cómo nos concebimos unos a los otros y cómo llevamos a cabo nuestra existencia cotidiana. Creo que esa es la particular significación que tiene hoy, y por supuesto las protestas, las expresiones fuertes, duras, firmes, son expresión de la gravedad del problema. Ahí hay una primera cuestión, y dentro de eso está la relación de las mujeres con el poder. Tu pregunta me parece que tiene que ver con eso, de cómo el poder y los poderes, el poder como un concepto independientemente de quién lo ocupe, tiene presente no solamente esta relación que hay y con la que inicié, sino la relación política
en el sentido de qué lugar ocupa la mujer en la concepción que los partidos tienen para la sociedad que buscan y de qué manera expresan otro elemento que son las políticas concretas, si es que tienen el gobierno y el poder. Y creo que ahí hay un vacío. Y no solamente es un vacío de Morena, sino también es un vacío que a veces de manera más grande o a veces menos, pero se expresa en general en los partidos políticos. En la mañana de hoy estaba escribiendo el artículo que aparecerá mañana en La Silla Rota y me puse a leer las plataformas de los partidos políticos, particularmente la Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena, y de qué manera expresan esto como sus concepciones ideológicas y, por supuesto, qué tan detallado es aquello que plantean ya como su programa de gobierno o como sus plataformas electorales, y creo que hay carencia en todo. Ahora, en la relación directa con López Obrador, yo creo que López Obrador está frente a ante un tema, si lo queremos ver más desapasionadamente, pero también ante una cuestión que me parece que expresa un límite de comprensión, un límite de entendimiento y también un límite en la comunicación y el diálogo. Sí, creo que nuestro presidente ha demostrado una carencia de esta capacidad de diálogo, no solamente con sus partidarios, sino con quien no piensa como él y quien, como en el caso del movimiento, reta al poder. No lo reta él solamente como persona y como mandatario, sino reta en general el poder. Y tiene que ver con un reto que excede sus capacidades de discurso, su capacidad de comunicación. Es como un principio de Peter del político. Es decir, lo lleva hasta sus límites y lo rebasa. Y creo que hay un problema de él en lo particular, pero también creo que de la clase política. Creo que hay un buen número de cuestiones que se están presentando. Sí, fíjate que esta última parte que mencionas, efectivamente, yo creo que hay un problema ahí. Y fíjate, estaba viendo ahorita los comentarios de la gente que nos está haciendo el favor de vernos, y hablan de que, por ejemplo, Daniel Huereca dice que la manifestación, dice, es algo diferente, dice, a lo que se hizo, dice, no quieren ser violentadas. También, hace varios comentarios esta persona que nos está viendo, pero yo les preguntaría a los tres, vamos a ver un cambio a partir de este movimiento, ya no digo de este año, sino de por lo menos los últimos 2 años. Yo creo que sí ha habido, digamos, como un giro distinto a las movilizaciones por parte de las mujeres. Y quizá esta circunstancia sí meta en un predicamento al Estado mexicano en su conjunto y obviamente al presidente de México, que digamos vivimos en un presidencialismo. Pero ustedes verían, y te lo preguntaría, Ivonne, si considerarías que vamos a ver en los próximos años un ajuste en esta relación que decía José entre el poder político y las mujeres, y que las mujeres logren modificar este patrón de violencias en contra de las mujeres. ¿Tú crees que estemos avanzando ya en esto o estamos atorados? Pero precisamente cuando estaba platicándonos, José, yo estaba pensando también estas manifestaciones y lo que acaba de acontecer también puede ser una gran oportunidad para el gobierno. Puede ser una gran oportunidad para mostrarse más empático respecto a lo que está pasando. La realidad es que no han bajado los índices de feminicidios, ha incrementado el índice de violencia, particularmente contra las mujeres. Con la pandemia, el manejo de la pandemia y la instrucción correcta de quedarse en casa, también hay una condición de riesgo en el núcleo familiar para los niños, para las niñas, para las mujeres, de ser violentadas, y no estamos viendo a este gobierno empático respecto a eso. Ojalá que lo que está pasando hoy sirva para recomponer el camino y mostrarse más empáticos a lo que están viviendo miles, millones de personas que no quisiéramos nadie estar
medio segundo en sus zapatos. Claro. Patricia, Estefano, ¿tú verías que estemos viviendo ya, a lo mejor no lo estamos notando, pero que estemos viviendo ya un cambio en esta situación de violencias contra las mujeres, o necesitamos un cambio más profundo, más de la sociedad? Bueno, yo creo que hay que recordar que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, hay que tener en cuenta que existe toda una cultura que permite que ésta se dé, ¿no? Como decía hace un rato, estamos hablando de un problema que afecta en mayor o menor medida a todas las sociedades y a todas las culturas del mundo. No es por ser pesimista, pero también creo que es importante en temas como este ser realista, ¿no? Recordemos que son cambios sociales que llevan procesos. Creo que sin duda el movimiento feminista ha tenido un avance importante. Si vamos atrás en las primeras grandes movilizaciones de las feministas en Latinoamérica, que empiezan por ahí del 2015, 2016, con el lema de Ni Una Menos, y luego como en 2017 explota en Estados Unidos todo el tema del Me Too y del Harvey Weinstein y todo eso logra consolidar que ya para el 8 de marzo del 2018 se concretara la primera movilización global. Pues sí, o sea, ha habido un cambio, ha habido un avance, al menos en en la consolidación del movimiento. Pero tanto como atreverme a decir que en este gobierno vamos a ver un cambio, creo que no, ni siquiera es por juzgar al gobierno, sino por ser realista, ¿no? Por lo mismo, porque son procesos sociales, porque implica cambios culturales, cambio desde la estructura misma de la sociedad. Entonces, creo que hay que ser pacientes, no desesperarnos y pues seguir luchando, o sea... Claro. José, ¿tú crees, también eres un pesimista y pensarías, yo la verdad es que sí, yo también soy pesimista, y pensarías que eso nos va a llevar incluso más generaciones? Quizás el realismo es una forma de pesimismo, ¿verdad? Sí. No va a haber un cambio. Ahora, estaba pensando en lo siguiente. Por supuesto que es importante la empatía, y la empatía nos lleva al terreno de las emociones. Y por supuesto es algo que pedimos de un ser humano a otro, y a partir de esa empatía nos podemos colocar en los zapatos de otro y por tanto no resistir tratamientos que no desearíamos para nosotros. Ahora, tratándose de género, por supuesto, los ejercicios de empatía son relevantes, pero me parece que pueden tener dos limitaciones. A ver, una limitación tiene que ver con la misma capacidad de poder colocarse ante experiencias que pueden ser imposibles. Esto es, mi ejercicio de empatía con una mujer puede ser un ejercicio que lo intente, pero yo jamás podré sentir lo que es una menstruación, o jamás podré sentir lo que es un parto. Y por tanto, aunque quiera imaginármelo, son experiencias que nunca tendré y por tanto tampoco podré colocarme totalmente o a lo mejor ni siquiera parcialmente en los zapatos de una mujer. Entonces, ahí hay una cuestión del límite de las emociones humanas. Pero la otra cuestión es que de los políticos no solamente esperamos empatía en la medida que son seres humanos y son capaces de emociones, sino pedimos otra cosa que tiene que ver con la capacidad de construir alternativas, digamos, conjuntas, y por tanto es muy importante la capacidad de diálogo y la capacidad de conversación y la capacidad de construcción de alternativas políticas entre hombres y mujeres y por supuesto en el marco de una sociedad democrática y demás. Entonces yo creo que ahí está una de las cuestiones que me parece que es relevante y que deberíamos pedir en general a los políticos, sean hombres, mujeres o de los partidos de cualquier signo. Y creo que ahí hay una cuestión relevante. Y por supuesto la otra cuestión tiene que ver en la construcción de políticas que atacan problemas estructurales. Es decir, ¿por qué hay una protesta en contra de los feminicidios y en contra del acoso y en contra de esto? Bueno, por las limitaciones que hay de generar seguridad, de tener buenos cuerpos de seguridad, de tener buenas políticas sociales o de modificar condiciones estructurales que hacen que una mujer siempre tenga menores condiciones y capacidades
digamos, en aquello que no necesariamente está en su control, de poder desarrollar plenamente su posibilidad de vida en la academia, en la política, en la ciencia, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con esas condiciones estructurales que tienen que ser modificadas por la política, en la legislación, en programas sociales, en acciones afirmativas y en demás, y es ahí donde debería estar la otra parte de la exigencia, que tampoco tenemos. Claro, yo creo que realmente sí estamos en un momento muy, muy difícil, pero efectivamente creo que nos vamos a tardar mucho más tiempo del deseable. Creo que tiene razón Patricia. Hay que seguir luchando, no desesperarnos y mantener cada quien, digamos, desde su trinchera, ¿no? La forma de seguir empujando poco a poco para que haya políticas públicas, para que haya, digamos, una cultura distinta que nos permita, digamos, disminuir, ¿no? Este tipo de violencias, ¿no? Lo vemos en el caso de las empresas, pocas mujeres tienen cargos directivos, ¿no? O si tienen cargos directivos tienen sueldos menores, o hay prejuicios, ¿no? Se dice, no, es que si tenemos mujeres en el equipo son muy conflictivas, se pelean entre ellas. O sea, ese tipo de prejuicios que son muy comunes en las organizaciones, es parte de toda una cultura que seguramente nos va a costar mucho trabajo resolver. Un último comentario, ¿no? De alguien de nuestros que nos están viendo, Gonzalo Pulido, dice que el problema, dice, es que no hay una buena seguridad de parte del gobierno, que es una de las cosas que se decía, ¿no? Y hay impunidad, es decir, hay impunidad para un asalto común, hay impunidad para un abuso contra una mujer. O sea, la impunidad campea en todas las áreas. Entonces, mientras sigamos en ese problema de impunidades, creo que difícilmente vamos a poder avanzar. Pero bueno, dejémosle ahí el tema. Insisto, creo que ya está terminando la marcha. Y afortunadamente, insisto, con incidentes muy lamentables, ya lo señalamos, con estas señales ominosas de poner gente arriba de Palacio Nacional, con esa actitud que lo único que hacen es justamente generar zozobra en quienes están ahí, ¿no? Pero bueno, el siguiente tema que les había propuesto para plantearles a ustedes era que este fin de semana arrancaron ya elecciones en 5 estados, pero yo no sé ustedes cómo lo vean, pero a mí me da la impresión de que empezamos un poco como de bostezo. José Roland, ¿cómo viste el arranque de las campañas en 5 estados? Bueno, tiene sus notas, no podemos dejar de aceptar de las que hemos hablado, tales como quiénes son los candidatos, sí. pasa de un lugar a otro y demás, y por supuesto, pero la expresión esta de bostezo lleva a cuál sería nuestro proceso político ideal. Y por supuesto, el poder siempre es uno de los motores de los seres humanos. Y cuando se relacionan con las emociones, pues entonces las pasiones se desbordan y deja de ser un proceso aburrido. Pero yo destacaría una parte que a mí me gusta o que me gustaría ver más del proceso político y que puede ser extremadamente aburrido y que tiene que ver con las propuestas de los partidos. Digamos, las propuestas más pensadas de cómo hacer frente a problemas sociales tales como los de la inseguridad. Es decir, imaginemos un mundo muy aburrido, pero que podría ser un terreno importante de la política, y es, a ver, tenemos un problema de feminicidio, de seguridad, de acoso, de secuestros, etcétera. ¿Cómo le hacemos para resolver el problema? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos a presidentes municipales para mejorar la seguridad? Y seguramente será una discusión muy, muy aburrida, ¿no? Pero creo que son esos temas que, a pesar de ser aburridos, serían centrales en enfrentar problemas como los que tenemos. Y me gustaría rescatar como esa parte de lo aburrido de la política, pero que nos puede dar soluciones. Ah, mira, muy bien. Patricia Estefano, ¿tú crees que está aburrida o a lo mejor están planteando ahora sí propuestas?
Pues no sé, fíjate que como politóloga no me parece del todo que vaya a estar de bostezo. O sea, se me hace que para esta elección en particular confluyen factores muy sui generis, ¿no? Ya se ha mencionado mucho que es la elección más grande que se ha hecho en México. O sea, lo que está en juego no va a ser poca cosa. Creo que son más de 20,000 cargos públicos los que se van a terminar decidiendo, son 15 gobernadores, o sea, bueno, vaya, el número de mexicanos que están inscritos en la lista nominal de electores es creo que alrededor de 93 millones de mexicanos, ¿no? Entonces creo que nos enfrentamos ante un tema que va a basarse en la participación electoral, porque esta elección pues, se va a dar en pandemia. Creo que va a estar interesante ver cómo resuelven eh, la participación electoral. O sea, ya hemos visto que en otros países algunos han optado por posponer elecciones, otros han llevado a cabo las elecciones a través de votación por correo, cosa que pues en México no va a pasar, ¿no? ¿Qué medidas van a llevar a cabo para incentivar que la gente salga a votar? Si de por sí creo que el promedio de participación ciudadana en las elecciones en México está alrededor del 40%, nunca creo que lo ha superado, creo que este va a ser un gran reto para esta elección tan grande. Va a ser elección federal, local, mucho en juego, eh, candidatos interesantes, vemos a Samuel García que anda por ahí, vemos a Durazo, en algunos de estos estados Morena tiene una gran ventaja, en algunos la tiene pues, casi perdida, como en San Luis Potosí. Entonces, el otro día estaba hablando con un grupo de amigos que tengo y justo estábamos apostando a que la gran parte del voto que se movilizará va a ser el voto duro de Obrador, ¿no? Entonces creo que las encuestas no van a poder ni siquiera atinar a predecir con poco margen de error los resultados que van a dar las elecciones. Ivonne Ortega, ¿es un arranque aburrido o nos están preparando una sorpresita para no aburrirnos? No, bueno, antes de entrar a esa parte, quiero cerrar la parte que comentaba hace un momento, que comentó Patricia, que comentó José, y comentaste tú. Sí, si bien tiene que ver la fuerza de la mujer individual y la fuerza colectiva va a ser un factor importante para cambiar esto que estamos viviendo. Yo soy mamá de un niño y estoy haciendo el esfuerzo de educarlo feminista. Lo estoy educando no solo para que cuando sea grande no sea ni golpeador, ni violador, ni acosador, sino que abrace al género como abraza a mamá, que abrace a las mujeres, a todas las mujeres como abraza a mamá. Y creo que ese va a ser un proceso que nos corresponde desde casa y nos corresponde en lo individual, en la fuerza individual. En la fuerza colectiva, pues vamos a seguir viendo manifestaciones y cosas para decir, aquí estamos viviendo esto y necesitamos que ahora sí que le entren con todo y con toda disposición a ser empáticos. No me quise quedar con eso porque lo traigo aquí y obviamente como mujer y como madre quiero ser mi parte de responsabilidad con mi país y con el mundo. Y tienes toda la razón. Yo creo que ahí está, es gran parte de lo que se comentaba hace un rato, de esta parte cultural, y creo que uno de los motores principales está ahí, ¿no? En cada quien, ¿qué hacemos nosotros con nuestro entorno, con los que tienen hijos, con los que tienen sobrinos, con los amigos? ¿De qué manera uno va, digamos, modificando ese esquema pues sí, patriarcal y de agresión hacia las mujeres? Y lo que comentas es muy cierto. Perdón por desviar un poquito del tema, ahora sí ya ya entro al tema de cómo vi, ahora sí físicamente vi ¿sí? el arranque de los procesos electorales. Apenas arrancaron 5 estados, de los 15 que se compiten en gubernatura, se compite todo el país, los 300 diputaciones federales que todavía no arrancan, los otros estados estarán en diferentes etapas por las leyes electorales locales, y están interesantes los estados que arrancaron. Arrancó Colima, arrancó Guerrero, que ahí pues, hemos estado platicando respecto al tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que aunque aparentemente todavía no es el candidato, pues ya están las botargas de toro. Y ahí en Movimiento Ciudadano traemos una extraordinaria candidata, a Ruth Zabaleta, que no es un tema de este momento, sino ha sido un tema de su vida, que todos conocemos, es pública, su lucha respecto a la defensa y a la protección de las mujeres, particularmente las niñas y los niños. Arrancó también en Nuevo León. Y permíteme, algo que te interrumpa un poco, perdóname, pero
En alguna ocasión, el actual presidente de la República tuvo un comentario, yo diría, bastante agresivo hacia Ruth cuando ella era presidenta de la Cámara de Diputados. Y yo creo que, aunque esas cosas pareciera que ocurrieron en el pasado y que algunos lo ven como una cuestión pues jocosa, la verdad es que no lo fue. Y eso claro es un reflejo de lo que estamos viendo hoy. ¿Es agresión? Es agresión, fue una agresión, esa fue una agresión, lo que el comentario que hizo de ella, que no voy a repetir, la verdad, pero fue una agresión lo que hizo al referirse a una supuesta negociación política, pero fue una agresión violenta, de machismo. Por eso yo digo, no es tanto de bostezo, es de atención, como decía Pepe José Roland. Sí. Perdóname, mi querido José, ya estoy en las confianzas de todos los lunes. En el caso de Nuevo León, pues también arrancó la campaña y hay un dato bastante importante, que es particularmente la de Monterrey, la alcaldía de Monterrey, donde está compitiendo Luis Donaldo Colosio, y que hemos visto una agresión también respecto a la propia autoridad municipal, en donde ya fue evidenciado con videos, con fotografías, este intento de dejar un supuesto citatorio en su casa, con su familia, con sus hijos. Que estas cosas esperemos que no se repitan a los que ostentan el poder, que no se repitan. La competencia debe ser precisamente con las ideas, con las propuestas, con las causas, con lo que nos mueve a participar en política. También arrancó San Luis Potosí y Sonora, y en Sonora pues está compitiendo el que fuera secretario de Seguridad, que dicho, yo lo leí con Raimundo Riva Palacios, que la propia secretaria que llegó a sustituirlo aparentemente tiene 75, o tenía, porque al parecer ya le quitaron algunos, 75. Se los quitaron, sí. Ahí como escoltas o para seguridad personal, y esto te habla mucho pues de lo que se empieza a ver en un arranque de apenas 5 estados, en una elección muy grande, casi un poquito más de 21,000 cargos, son casi 21,200 más o menos, claro, que se van a competir, y que cada uno va a tener su toque personal, viene calentando motores, ¿no? Claro. Ahora, y esto me da pie para el siguiente tema que les propuse, y tiene que ver, se han hecho algunos recuentos de algunas consultoras, de medios de comunicación, acerca de hechos de violencia. Algunos ya los hemos comentado aquí, hace uno o dos programas que platicábamos el caso del empresario presidente de Coparmex, justamente en San Luis Potosí, ¿no? que fue asesinado en un evento muy, muy, muy extraño, que uno de los detenidos presuntamente implicados en el homicidio resulta que era candidato o aspiraba a ser candidato a una alcaldía en Veracruz, de esas cosas extrañas que uno ve. Pero de los recuentos que se hacen, se ha logrado contabilizar que por lo menos 11 aspirantes a algún puesto de elección popular de los que estarán en disputa, de los casi 21,000 que están en disputa, han sido asesinados prácticamente desde octubre, noviembre del año pasado a la fecha. 11. ¿Qué tanto nos debe inquietar esto? Ya lo hemos platicado de manera, insisto, un poco... cuando veíamos el caso, les repito, de este personaje de Coparmex en San Luis Potosí, pero ¿qué tanto debería preocuparnos esto que está ocurriendo? Y mencionar también que el propio presidente de la República hace una semana más o menos decía que pues había estados, enlistó 7 estados en donde había riesgos de que el crimen organizado estuviera pues pudiendo o queriendo colocar candidatos afines. ¿Qué tanto nos debe preocupar, Ivonne? Bueno, primero hemos visto 11 de los que eran aspirantes o posibles aspirantes, y algunos que aparentemente no supiéramos si eran aspirantes o no, pero también fueron como la exalcaldesa de Veracruz, que esa no cuenta entre los aspirantes, en una condición de violencia. Yo que he recorrido el país en varias ocasiones, he visto, hay lugares donde efectivamente empieza la delincuencia organizada primero a tratar de inhibir la participación de algún
personaje, hombre, mujer, no importa, que no le sea cómodo. Hay en estados muy complicados en donde les dan 24 horas para salirse a los candidatos o a los aspirantes, y si no se salen, las consecuencias que hemos visto, no solo en este proceso. Me ha tocado, por ejemplo, acompañando a candidatos, ver patrullar uniformados en algunos municipios que evidentemente ni es policía municipal, ni estatal, ni militar, ni civil, sino que es uniformados de otro tipo, evidentemente de la delincuencia organizada, y van ganando territorio. Mal hiciéramos todos de permitir que fueran llegando a cargos de poder que puedan generar condiciones todavía más complejas que la que tiene nuestro país. Ahí creo que, tomando la palabra que puso el presidente en una de sus mañaneras, sí es importante vigilar la seguridad. El INE organiza la elección, pero no protege a los candidatos. Ahí ahora vemos a la Guardia Nacional y al Ejército pues, construyendo refinerías, construyendo aeropuertos. Hoy creo que sería más importante garantizar la vida de las personas, por mucho que cualquiera de los edificios que estén construyendo, o las pipas que estén manejando, cualquiera de las cosas que les hayan puesto a hacer, a garantizar la seguridad y la tranquilidad, no solo de los candidatos, sino también de los electores. Claro. Patricia de Stefano, ¿cómo estás viendo este asunto? Pues hay muertitos. Sí, híjole, pues sí, lamentablemente la violencia electoral no es un tema nuevo en nuestro país, ¿no? Ya vimos que la campaña de 2018, me acuerdo que es recordada por ser mortífera. Y creo que lo grave de este tipo de violencia no es solamente que cobra vidas, sino que pone en riesgo la democracia misma y la legitimidad de los gobiernos. Sobre todo porque como 11 de los 11 aspirantes a puestos de elección popular que asesinaron, 9 eran alcaldes, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué alcaldes? ¿Por qué alcaldes más que diputados o regidores? Pues porque los alcaldes representan el lugar en el que el orden político se enfrenta al poder fáctico. Más bien representan el lugar del orden político en donde el poder fáctico se encuentra con el orden democrático que uno esperaría que están representados por ellos. Y lo de la intervención de las organizaciones criminales, pues tampoco es nuevo, ¿no? Ya también se sabe que además hay datos, y hay pocos datos, porque como tú dices, normalmente uno tiene que recabar estos datos de las notas periodísticas. O sea, llama la atención que tampoco hay nadie que se encargue de concentrar los datos de estos asesinatos. Entonces, pues de lo que se ha logrado concentrar de notas periodísticas, ya también se sabe que hay un aumento en la cantidad de víctimas al inicio de las precampañas, o sea, cuando todavía no están definidos los candidatos, y en los meses previos a la jornada electoral, ¿no? 1 o 2 meses antes. Entonces, pues es claro que quien está perpetuando estos asesinatos quiere influir en el proceso electoral, quiere poner a sus candidatos, quiere cooptar élites políticas, y está además documentado y registrado que las organizaciones criminales pues no son nuevas participando en esto, ¿no? Es lamentable y es perjudicial no solamente en un tema de seguridad, sino de la democracia misma. Claro. Fíjate, José, que en 2008, no sé si ustedes recordarán, Guillermo Valdés, que en ese entonces era director del CISEN, se reunió con corresponsales extranjeros y el Financial Times decidió que lo que les había contado era noticioso. Entonces, lo que les había contado off the record, terminaron publicándolo. Y lo que dijo Guillermo Valdés en aquel entonces, estamos hablando, insisto, de 2008, al Financial Times, era que, dice, el Congreso no está exento, dice, no descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas de legisladores. En aquel entonces se generó un gran escándalo, desde el Congreso se pidió la destitución de Valdés, no lo destituyeron, en fin, pero ya quedó en simple anécdota. ¿Tú cómo ves, José, que estamos enfrentando esta situación? Insisto, ya lo decía Patricia, la mayoría de las víctimas son alcaldes, por algo será, ¿no? ¿Cómo ves este tema de las muertes de los
de candidatos, de aspirantes a alguna candidatura? Es expresión, por supuesto, de varios problemas. Y bueno, uno de ellos es que en esos casos se tuvo que recurrir a la muerte, al asesinato, al sicario, ante la imposibilidad quizás de llegar a un acuerdo por otras vías. Y por tanto la eliminación de la persona fue la alternativa. Sin embargo, eso no significa que en aquellos casos en donde no encontremos este tipo de hechos no haya problemas. Hay problemas, pero probablemente se resuelvan por otras vías. Y lo que no veo es ni una política de Estado, ni una política de los órganos como el INE que pueda impulsar y trabajar con los partidos para ver cómo enfrentan este problema, ni tampoco aprecio que los partidos por sí mismos tengan políticas para enfrentar el riesgo y responsabilizarse de los candidatos que designan y por tanto de ofrecernos al electorado a candidatos que no tengan algún vínculo sospechoso o real con la delincuencia organizada. Y ahí creo que estamos fallando. Por supuesto es importante y es valioso lo que dijo el presidente de dar el apoyo y la seguridad y de instruir a la Secretaría de Seguridad Pública para que les diese el apoyo, pero parecieran ser más reacciones de rebote cuando se presenta un problema y no resultado de una política. Y creo que debiera ser el resultado de la política para que esto no avance y bueno, pues por supuesto se gane más terreno por los grupos, por los carteles y demás. Ahora, ¿cómo hacerlo? Por supuesto, ahí es un reto. O cómo evitar o cómo disminuir el riesgo. Pensemos en algunos ejemplos y en esto todos los partidos creo que tendrían sus pecados. El caso de Iguala y por qué después se dio Ayotzinapa y se fueron revelando los lazos del entonces presidente municipal con ciertos grupos de crimen organizado, o la chapodiputada, que por ahí viene el Partido Acción Nacional, en fin, y para mencionar simplemente dos de los casos. Entonces la cuestión es cómo los partidos se hacen responsables de los candidatos y cómo se hacen responsables de la disminución de riesgos de este tipo de problemas. En algún momento, cuando se daba este tipo de cuestiones, algún representante o diputado o senador, ya no recuerdo quién, planteaba como una alternativa que la Fiscalía General de la República o la entonces Procuraduría General de la República diera una especie de carta de aval a la persona de que avalaba que tal persona no tenía vínculos con el narcotráfico. Y esto, por supuesto, me parece una salida falsa, pero además me parece una salida que evita responsabilizar a los partidos que debieran ser los principales responsables de sus candidatos, y no solamente de sus candidatos, sino de sus gobernantes. Y ahí creo que el sistema electoral nos falla. No tenemos esa manera de vincular a los partidos con sus candidatos y con los resultados reales del gobierno. Es deseable que haya partidos más responsables y me parece que hay todo un huecote y toda una beta de trabajar. Sí, fíjate, esa parte, tienes razón. Creo que hemos ido avanzando un poco en nuestra democracia electoral, ¿no? Digo, más allá de las críticas que se le hagan al INE, ¿no? A nuestros órganos electorales, que finalmente pues, no son perfectos, al Tribunal Electoral, que hoy está muy cuestionado, ¿no? En alguna medida, pero al final como que hemos ido avanzando un poco en ese tema, pero tienes razón, habría que buscar los mecanismos en los que los partidos se hagan cargo, ¿no? de sus candidatos, ¿no? De la gente que están postulando, y creo que ahí sí tenemos un gran pendiente que hacer. Nada más, antes de entrar al otro tema, un par de comentarios de quienes nos están siguiendo. Víctor Asbel, por ejemplo, critica, ¿no? Dice que en el caso del PRI, dice, dice, estábamos genial, dice, con un Gutiérrez, dice que prostituía mujeres, hace ese comentario.
Gonzalo Pulido habla del tema de la seguridad, dice, bueno, el problema es que siguen en lo mismo, dice, cada uno de los partidos dice, no hacen su trabajo, dice, y no cambian. Bueno, es lo que nos dicen quienes nos están viendo. Y ya para ir cerrando el programa de hoy, preguntarles, la semana pasada llamó la atención que Diego Fernández Ceballos, que él estaba lejano, no tenía redes sociales, irrumpiera en Twitter, dijo, voy a participar. Y pues llegó y haciendo leña y durísimo con el presidente, pero lo que llamó la atención fue que el presidente de la República lo levantara, ¿no? Y en una mañanera le dedicó pues prácticamente 30, 40 minutos a Diego. Dejó un video, primero hizo algunos comentarios ahí como contando el debate que había tenido con Diego en un programa de televisión con Joaquín López Dóriga hace casi 20 años. Pero llama la atención, ¿qué significa la irrupción del jefe Diego? No tienen personajes que sean, digamos, que estén a la altura del observador como para hacerle frente y que además le tomen la palabra y se enfrasque con él en la discusión. ¿Cómo ven la irrupción del jefe Diego? Te lo pregunto, Ivonne, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, tienes razón, tenía mucho rato ya desde que terminó ser senador y después de que regresó, bueno, de lo que lo regresaron del secuestro, no había estado políticamente activo, digamos, en redes sociales, porque pues escribe, es editorialista, es un personaje, opina, es buen opinador, y el hecho de que abriera su cuenta de Twitter, pues generó, desde mi punto de vista, como que trajo el conflicto de los personajes, ¿no? Hasta si me quedas un poco el conflicto de los egos. Lo que llama más la atención es que pone el debate, el presidente de la mañanera, el debate del 2000, se le agota el tiempo a él porque trae la agenda y le dice a los periodistas, que no son sus empleados, terminen de ver el video. Y se quita, y si no me equivoco, creo que todos, si no es que la mayoría, se quedaron viendo el video, cumpliendo. Más de una mitad se quedó, sí. Así cuando son periodistas, no son empleados del presidente, se quitó el presidente y dejó para que vean el debate del 2000. Entonces eso me parece, es una franca falta de respeto al periodismo en los que cubren las mañaneras, pero bueno, al final me parece que es más una competencia de los egos del pasado que revivieron en el 2020. 21. Patricia, ¿cómo ves? ¿Competencia de egos? Jorge, oye, antes de pasar a ese tema, yo también quiero regresar tantitito, rapidísimo al tema 1, igual que Ivonne. Es que, bueno, hoy es un día especial e importante para las mujeres y no quiero que se quede como un comentario negativo esto de que el cambio no viene pronto y que hay que ser pacientes porque son procesos sociales. O sea, nada más quiero... Último comentario, que entendamos que puede darse como por 3 periodos de tiempo, ¿no? O sea, que sí, se espera un cambio en la cultura y en la sociedad que vaya en pro de las mujeres, a lo mejor es en largo tiempo. Que en el medio tiempo o en el mediano plazo se pueda obtener un cambio derivado de políticas públicas, de legislación, de supervisar el cumplimiento de la ley también, ¿no? Pero creo que hay cosas que sí podemos exigir hoy, y que podemos exigir ahorita y que podemos exigir al gobierno que está en turno, ¿no? Que puede empezar como por no criminalizar la protesta, por escuchar a las víctimas, por tomarlo en serio en el discurso y sobre todo cosas muy, muy básicas como no apoyar a un violador para ser gobernador. O sea, creo que sí podemos quedarnos con cosas que hoy pueden dar respuesta, ¿no? Nada más para no dejar como volando en el olvido y en el futuro. No, yo creo que no, pero yo creo que tienes razón, ¿no? Te lo decía, yo también soy pesimista, o sea, ¿qué más quisiéramos, no? Que se avanzara más rápido, pero la verdad es que sí es muy lento. Y cuando veo estas cosas, lo que acabas de señalar, hay un señalamiento a un candidato y se le mantiene y se le defiende. Hay una expectativa de protestas de grupos feministas, de mujeres, y lo primero que se hace es se les pone un muro gigantesco que no se había visto en la historia, en algún otro momento de la vida, ¿no? Y luego de pronto vemos lo que señalaba Ivonne, de pronto aparecen unos hombres ahí arriba con un aparato que
lo más probable es que no sea un arma, pero es amenazante, es como decirlo, es la intención, ¿no? Lo que se ve ahí, y la verdad es que bajo esa circunstancia, pues uno sí lo ve lejano, ¿no? Pero bueno, no, muy bien la acotación. Perdón, sí. Y de lo de Diego, pues nada, la verdad yo no me acuerdo de ese video porque yo todavía ni nacía, Pero ya nos pero ventaneaste, Pati. Sí, ya nos ventaneaste. perdón, pero Nosotros casi sacamos las palomitas en aquel entonces. no, pero pues sí, no sé, yo creo que ahorita ya la oposición, si es que queda algo de ella, pues está desesperada, ¿no? O sea, ¿quién recurre a figuras como Diego Fernández de Ceballos, que si bien en su tiempo, pues sí representó a un hombre del poder y era toda una institución, pues yo creo que hoy ya no queda nada de eso, ¿no? Me parece hasta medio, pues ridículo y no sé, irrisorio, ¿no? Después de sus escándalos con lo de las 5,5 hectáreas de Playa Diamante, que además habían sido expropiadas por Ruiz Massieu, o sea, y después como desapareció misteriosamente, todo me parece como sacado de una película de, ay, no sé, de crimen de los años 90. Y pues nada, o sea, se me hizo raro que le dedicara tanto tiempo el presidente en su mañanera, ¿no? Está buscando tal vez alguien a quien enfrentarse porque pues no hay nadie, tal vez ya se aburrió. Entonces yo creo que sí va por ahí el duelo de egos, ¿no? José Roldán, ¿cómo viste la irrupción del jefe Diego? Pues, ¿Crees que es una llamarada de petate o sí vamos a ver ahí a Diego pues actuante? me pareció estar viendo Rocky 8 y Sylvester Stallone recordando a Rocky 2. Sí. Es decir, aquel donde era un pugilista que buscaba la gloria y recordaba sus mejores peleas, ¿no? Espero que Patricia haya visto Rocky Y si no, échale una miradita, te vas a divertir. y le tenga presente algo que significa este Rocky. Para nosotros sí. Entonces, y por supuesto, en términos de política y de discusión de problemas relevantes, no aporta nada, ¿no? Entonces, creo que López Obrador tiene un especial gusto por la confrontación, sabe hacerlo muy bien, le sabe sacar, en fin, ganancia política, y bueno, aprovechó el momento y por supuesto me parece que es un exceso de abuso de poder y que bueno, efectivamente busca sparrings ya algo venidos a menos, ¿no? Recordando sus añejas batallas. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera agradecerles, por supuesto, Ivonne Ortega, por supuesto, Patricia de Stefano, José Roldán, agradecerles que hayan estado con nosotros en una emisión más hacia las urnas 2021. Ya iremos viendo qué tal se ponen las campañas. Por lo pronto, creo que estamos a unos horas, ¿no? De ver una definición que ya la esperamos, ¿no? En el caso de Guerrero, ¿no? Seguramente no cambiarán de candidato, ya vimos que están haciendo campaña con Botarga, entonces eso creo que va a meter algo de ruido a la campaña. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema de las protestas de las mujeres. Seguramente en los próximos días amainará este asunto, pero habrá que estar muy pendientes y no dejar como decía Patricia, hay que estar continuamente insistiendo, luchando todos los días, como decía Ivonne, en nuestro entorno, desde nuestras trincheras, ¿no? Empujando para que esta mentalidad se vaya modificando y cerremos el paso a lo que son las violencias contra las mujeres. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus opiniones y por supuesto también agradecerles a nuestro auditorio que nos hayan hecho el favor de ver esta emisión. Los esperamos, por supuesto, el próximo lunes en una emisión más hacia las urnas 2021 y bueno, también no dejamos de invitarlos a que estará ya disponible el podcast, también en YouTube está disponible esta mesa y también pues, sigan a lasillarrota.com en sus redes sociales, Twitter, Instagram, en fin,
para que se informen sobre todo lo que está ocurriendo en el día a día de las campañas y por supuesto de los temas que de alguna u otra manera inciden o tienen un impacto en la política de este país. Muchísimas gracias a los invitados, muy buenas noches. Buenas noches. Al contrario, gracias.